Y bueno, nosotros vamos a continuar con esta cobertura de lo que ha sido la noticia política del día. Ya estamos acá, precisamente me informan que ya llegó el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, con quien tenemos un montón de cosas de qué conversar, empezando por incluso si es que hubo o no hubo un consenso dentro de lo que fue el gabinete ministerial respecto a este tema. Ministro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a Panorama. Rosana, gracias por la atención. Y quiero empezar con esta primera inquietud porque de verdad que me sorprende. Así es, porque tendría que ser por ley. Primero que estamos obligados y lo segundo es práctica desde las 7 de la mañana todos los miércoles, yo estoy cerca de un año en el Consejo de Ministros, nos reunimos y obviamente este tema tan crucial para el país no podía pues caer en una debilidad de no regularizar una formalidad que es una exigencia legal, pasar por el Consejo de Ministros. Claro, lo que pasa es que para algunos hubo la sensación de que algunos estaban enterándose ahí mismo en el hemiciclo. Dicen que por las caras, que por las expresiones yo no sabía de este anuncio, pero usted ya nos lo descarta y nos deja por lo menos mucho más tranquilos en ese aspecto, ¿no? Otro, los plazos que se están hablando, ya algunos expertos como el señor Tuesta Soldevilla, por ejemplo, señalan que prácticamente si todo esto prosperara, no se llegaría, porque el proceso es bastante largo, ¿no es cierto? No solamente dentro del Congreso, a partir de que lo reciban, dicho se pasó, ¿cuándo lo recibirían? ¿Cuándo lo van a enviar? El día miércoles, el primer día hábil. El primer día, o sea, ya lo tienen listo. Sí, claro. Ya. La intención era presentarlo cuanto antes, pero es feriado. ¿Y por qué no lo dejó hoy día el presidente? No he dejado ni siquiera el mensaje por la circunstancia en que se dio, gritos, adjetivos, tonos altisonantes, o sea, usted en ese momento estaba muy crispado el ambiente, si bien el presidente se sentó, su personal de apoyo cogió los documentos, y fue las circunstancias, no hay ninguna excusa para no dejarlo. Sí, porque llamaba la atención eso, ¿no? Pero dijeron, bueno, si lo tienes aquí en la mano, lo estás señalando, ¿por qué no lo has dejado? Pero el país ha compartido, Rosana, en qué momentos que compartieron ahí precisamente, ¿no? Ya, claro. Ahora, permítame en su inquietud de los tiempos, ¿no? Así es. Sí, me parece legítima la observación. Sin embargo, usemos el antecedente de lo que pasó con el referéndum de los 4 proyectos del año pasado, que más o menos por esto, bueno, en el mensaje del país se plantearon también, correcto, y fueron sometidos a referéndum y el marco normativo vigente. Primero, estas iniciativas se formalizan en su ingreso al Congreso. El Congreso esperamos que entre agosto y septiembre pueda aprobarlos. Claro. Tiene que ir acuñada de la expresión con referéndum. ¿Qué implica eso? Que el Parlamento la aprueba con una mayoría absoluta de votos y se somete a referéndum. La norma establece que entre la convocatoria y el referéndum tiene que mediar 60 días. O sea, estos 60 días podría ser la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre. O sea, ya el referéndum sería en noviembre o diciembre. Sí. Claro, casi como ocurrió, usted dice, el año pasado. La última semana de noviembre o la primera semana de diciembre, ¿correcto? Lo segundo, en la fórmula legal que hemos alcanzado, estamos también considerando de que las elecciones generales, después de la aprobación de este referéndum, deben darse el segundo domingo del mes de abril, ¿correcto? Ya, pero entonces, una vez que se apruebe en el referéndum, inmediatamente tiene que venir la convocatoria, porque no se puede hacer la convocatoria antes. A eso voy, ¿no? O sea, yo le estoy poniendo el límite. ¿Convocatoria para qué? Para las elecciones que deben darse el segundo domingo del mes de abril. Pero no se necesita un plazo de 200 y pico días para eso. Hay dos respuestas. La primera, la norma actual habla de 270 días o 9 meses, ¿correcto? Sin embargo, la norma anterior hablaba de 120 días o 150 días. O sea, no es nada novedoso. Aquí, ajustando los plazos, estamos hablando de 120 días. Pero en la fórmula legal que estamos proponiendo, estamos considerando que se flexibilice el cronograma electoral. Justamente para eso está en la propuesta. Exactamente. Para ajustar a la propuesta que estamos considerando. Y lo segundo, más crítico todavía. Existe una ley que no es de ahora, hace un año atrás, que propone que el último año, antes de las elecciones, no se puede cambiar en materia electoral normativa. También es otra consideración en la fórmula electoral que para este caso concreto se suspende. ¿Y es viable todo eso de flexibilízame los plazos y las normas? Una circunstancia excepcional, ¿no? Como lo que estamos compartiendo requiere de alguna u otra manera flexibilizar los procedimientos. Y no pasamos por alto que este no es un hecho nuevo, guardando las distancias históricas de cada momento, ¿no? Ocurrió el año 2000 con la elección de don Valentín Paniagua. Claro, pero ahí fue diferente porque, digamos, había una renuncia, por fax o por lo que fuera, una renuncia del presidente Fujimori. No trae la norma. Allí quien flexibiliza y convoca es el propio Alberto Fujimori, porque acaba de estar el escándalo de los Vladivideos, usted recordará, es el después sobrevino la fuga, ¿no? Sí, es verdad, después es que ya viene la fuga justamente cuando ya se viene acercando eso. Pero bueno, digamos, eso es en el tema de los plazos, pero igual, después de eso, incluso si uno va a atender los pedidos que han hecho ustedes de lo que tiene que ver con elecciones internas, con inscripción de candidatos, con las elecciones, primero las primarias, ¿no? Las internas, las primarias. Eso también va a tomar un montón de tiempo, no va a poder ser esos 150 días que usted señala. Es que acá hay un tema bastante crítico, ¿no?
Primero que si bien estas con más o con menos se han aprobado las 6 iniciativas, sin embargo, ni siquiera tienen la calidad de autógrafas. Y menos han sido trasladadas al Poder Ejecutivo para su promulgación o observación. Ok, entonces, todavía los hechos no existen. No existen legalmente todavía, ¿correcto? Ahora, seguramente va a seguir su procedimiento regular, obviamente en ese momento se tomará la mejor disposición. Y la lógica que estamos pensando, a nosotros, particularmente, a mí como ministro de Justicia, hemos estado evaluando y obviamente la que podría aplicarse ipso facto es la relacionada a la paridad y alternancia, pero necesita necesariamente de algunas disposiciones de orden transitorio. En el caso de lo que es democracia interna, definitivamente no se va a alcanzar. En el tema de impedimentos... Eso significa que el presidente no promulgaría la de democracia interna. Es que estas normas están predeterminadas todas, hasta con fechas, ¿no? Ponen el 2021. Así lo el 2021, así ¿no? es. A ver, por ejemplo, en el tema de... Pero la salida que encuentran ustedes para eso es que no se promulgue. Y la pregunta que continuaría sería, entonces, ¿para qué han apurado tanto si después no se va a promulgar? ¿Por qué? Porque no convendría a la nueva propuesta del presidente. Es que acabamos de utilizar un principio de ponderación, o sea, o era una u otra cosa. O sea, si nos aferramos a que avancen estas iniciativas, que obviamente son de autoría, han tenido todo el impulso político del Poder Ejecutivo, y una circunstancia encrispada que no nos permita mayor avance desde una perspectiva institucional, o sea, teníamos que seguir por alguna determinación. Ya, pero sí admite que es una contradicción. No es ninguna contradicción, y perdóneme que la corrija, Roxana. No, al contrario, estamos obviamente estamos todavía en la disyuntiva de que no se han convertido en ley. Una vez que se conviertan en ley, obviamente son de carácter obligatorio, pero están predeterminadas hasta con plazos fijos. Solo me quedo, por ejemplo, en el tema de democracia interna, ¿no es cierto? Dicen, discriminan entre partidos no inscritos y partidos no inscritos. Recién en el 2026 va a ser obligatorio para todos. O sea, ya determina, ¿no? 2021, 2026. En el tema de paridad, ¿no? El 40% en 2021 y el 45% en 2020 gradualmente. O sea, todo está determinado cronológicamente para el 2021 y para el 2026. Ahora estamos hablando de unas elecciones adelantadas para el 2020. Entonces, hay que evaluar una vez que se conviertan en ley o lleguen al Poder Ejecutivo para evaluar y la posibilidad de plantear alternativamente algún texto como una disposición transitoria que puedan hacerles viables. Ahora, el presidente ha dicho puntualmente hoy día que una de las razones, en todo caso, él considera que la confianza solicitada para reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos. ¿Esto qué podría significar? ¿Que también sobre esa base podría haber pedido la disolución del Congreso? Eran unas posibilidades, ¿no? Rosana, mire, el propio artículo 134 de la Constitución lo dice, ¿no? Cuando hay normas negativas de confianza, el presidente tiene la potestad constitucional, la potestad, no es que esté obligado, ¿no?, a acudir a una disolución del Congreso. Obviamente se ha evaluado, pero era una medida extrema. El presidente, obviamente, evaluando en una propuesta bastante osada, pero muy valiente, consideró pertinente, en acuerdo con el gabinete, obviamente, de que la determinación más pertinente y que de una u otra manera salva la institucionalidad es involucrando tanto al Parlamento como al Poder Ejecutivo. ¿Por qué tener la certeza de que esta no es una medida populista? Y que no se está cayendo pues en esta especie de un gobierno plebiscitario. Solo lo que quiere el pueblo se hace. Todo lo que lo pida, lo que diga, me piden en las calles que cierre el Congreso, cerramos el Congreso. Claro, ha habido un extra, ¿no? Y yo también me voy. Que digamos, ha sido reconocido por varios como una respuesta bastante ágil. Qué pertinente es su interrogante. Hace algunos meses el presidente fue a la CONFIEP, ¿correcto? Y allí la presidenta de la CONFIEP le dijo públicamente, ¿no?, que en algunas oportunidades el presidente tiene que tomar decisiones y dar la espalda al público. Y mire qué error de conceptos. Porque un presidente a los peruanos no puede mirarlo como público, tiene que mirarlos como ciudadanos. Y justamente en ese rol de ser el primer ciudadano de este país es que escucha, atiende a los ciudadanos. Obviamente no es determinante, pero es un valor que no se puede excluir en la toma de decisiones. Por eso, ¿esto es una especie de gobierno plebiscitario? No, Rosana, en absoluto, no, en absoluto. Es un gobierno muy comprometido. Se está yendo el Poder Ejecutivo, se está yendo el señor presidente. Hoy día la CONFIEP se ha pronunciado al respecto y ha dicho que este anuncio genera incertidumbre en la inversión y que se vendrán semanas muy duras en ese sentido, de incertidumbre. Sin prisa, pero sin pausa, decimos, ¿no? Rosana, el año pasado vacaron a un presidente. ¿Se acuerda usted? Por eso. El año pasado defenestraron al Consejo Nacional de Magistratura. El año pasado se vio obligado a renunciar el presidente del Poder Judicial. El año pasado se vio obligado a renunciar el fiscal de la Nación. Y crecimos 4 puntos. O
sea, no confundamos las cosas, al contrario, sintámonos todos motivados y convocados a sumar esfuerzos para fortalecer la institucionalidad de nuestro país. Pero no ha sido, digamos, un poco, esa inercia de los 4 puntos no se ha mantenido este año. Este año no estamos creciendo a esos niveles, y dos, que esta podría ser ya pues la cerecita o la gota que derrame el vaso de agua en este ambiente también de inestabilidad, como que uno dice, ya quiero llegar a puerto. Estamos cerrando el séptimo mes de este año, ¿correcto? Sin embargo, hay factores ajenos a la dinámica económica propia del país, ¿no? Esta confrontación chino-norteamericana, las medidas de protección que están dictando nuestros grandes mercados que compran nuestras materias primas, o sea, son factores también que tenemos que mirarlo, o sea, no solamente focalizarlo en las decisiones internas que se están tomando, o sea, es decir, hay que tener un análisis integral del problema. Ya, y justamente hablando del análisis integral, la gente quiere, efectivamente, probablemente una mayoría bastante alta que cierre en el Congreso, pero también quieren que se combata la lucha contra la inseguridad, el tema del crecimiento económico, salud, educación, y para qué le voy a hacer la lista que es realmente larga. ¿Y qué va a pasar con todo eso? Porque a partir de ahora ya empieza más bien una especie de focalización en todos estos otros casos respecto a estos adelantos de elecciones, al punto que se puede descuidar todo lo otro. Rosana, y usted, una vez más, perdóneme, usted puntualiza un problema que ha despertado algunas inquietudes en algunos sectores, obviamente. Se paraliza el país, no hay ningún avance. El presidente no ha dado un mensaje al país meramente formal o diplomático, ha dado un mensaje comprometido con el país. Ha puesto estadísticas, ha puesto resultados, ha planteado metas. Esto no tiene por qué distraer al Poder Ejecutivo en absoluto. El día de hoy ha publicado el Plan Nacional de Infraestructura, también se ha publicado recientemente el Plan Nacional de Competitividad. O sea, se está trabajando, es decir, el Ejecutivo en absoluto se va a distraer en lo que significa sus responsabilidades y competencias. Una salida rápida, han dicho algunos constitucionalistas, sería que el presidente renuncie y también la vicepresidenta. Y con eso simplemente se aceleraría todo. Y dejamos a quienes han estado boicoteando la institucionalidad. No, porque dicen que por norma no tendrían que también, ya inmediatamente se convoca elecciones y también ya... No, convocan elecciones, ¿quién asume? Asume el presidente, es el artículo 115 de la Constitución, ¿no? Renuncia uno, renuncia otro y asume el presidente del Congreso y tiene que convocar a nuevas elecciones. Hay dos respuestas. Quienes han estado boicoteando toda la institucionalidad de nuestro país van a asumir la palestra. Y lo segundo, que hay un grave dilema que no acaba de definir los propios constitucionalistas, ¿no? Se convoca a elecciones generales, que implica parlamentario ejecutivo, o solamente ejecutivo. O sea, se han evaluado todas las variables constitucionales y obviamente se ha llegado a esta determinación final. Hoy día, por ejemplo, me sorprendió una declaración, en este caso del señor Óscar Urbiola, por ejemplo, que ha salido, digamos, en muchas situaciones ha coincidido, ¿no?, con ustedes, ¿no?, y que aceptando que es constitucional, que todo esto está dentro de lo que tendría que ser pues los procedimientos legales, este ha sido un mal regalo para las fiestas patrias. ¿Por qué? Porque sí sienten que se ha ido a un extremo. ¿Cómo recogen en todo caso ustedes ese tipo de apreciaciones? El señor Alonso Segura, por ejemplo, que también ha sido pues acompañado en muchas de las iniciativas del Ejecutivo, también dice que le parece un poco inapropiado, también por lo extremo a lo que se está llegando. Mire, arriesgado, creo que. Rosana, no ha sido, le digo, una medida fácil, ¿correcto? Es más, donde ve el presidente, el clamor es cierre el Congreso. Y de repente tuvo perfectamente la disyuntiva de plantear una cuestión de confianza, aplicarla y cerrar el Congreso, pero no ha optado esta medida extrema. Lo que ha decidido es una fórmula salomónica, es decir, nos vamos todos y convoquemos a elecciones. Ahora, no tenemos por qué confundir escenarios totalmente diferentes. Obviamente, yo todavía estoy compenetrado con la algarabía que ha despertado en mí la inauguración de los Panamericanos. O sea, eso no tiene por qué confundirse. O sea, hay responsabilidades políticas que tienen que asumirse y alguien tiene que impulsarlas, y le está impulsando el Ejecutivo. Obviamente, y esto le garantizo una vez más, no tiene por qué descuidar sus funciones y roles desde la perspectiva administrativa que tiene. Ahora, que esto ha despertado alguna desazón, por supuesto que ha despertado alguna desazón, pero no, en un sector, no en toda la comunidad, en un sector. O sea, en el Parlamento también hay un sector importante de la representación nacional que obviamente coincide con esta determinación. Bueno, en todo caso, el tiempo es el que lo dirá, ¿no es cierto? Obviamente que sí. Eso sí, de eso podemos tener una certeza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ministro, y vamos, suerte para el Perú, en verdad. Creo que el país es el que tiene que pensarse, el Perú primero. Y creo el Perú primero. Pero en todos los campos, ¿no? Pero el Perú primero no es un eslogan, tiene que ser una actitud de vida, de comportamiento y de civismo para todos los peruanos. Bien. Entonces, el miércoles están entregando el proyecto, esto sí con certeza. Muy bien. Muchísimas gracias y mucha suerte. A usted, Rosana, muy amable. Bien.